¿Qué es un CRM? ¿Qué es un ERP? Quédate que te voy a enseñar las diferencias clave y para que entiendas y puedas tomar una mejor decisión a ver cuál te conviene y cuál no. Antes de entender las diferencias entre un CRM y un ERP, tenemos que entender que estos dos son tipos de software. Bien, estos tipos de software o categorías de software ayudan a la mejora de procesos internos dentro de la empresa. Y acá es donde terminan las similitudes, ya que el CRM se encarga y ayuda a la adquisición de potenciales clientes, así como también su seguimiento y fidelización. Generalmente los CRM pueden estar interconectados con otras plataformas como Meta, WhatsApp, entre otras, donde podemos centralizar los diferentes canales de contacto que tenemos y unificarlos en un solo medio, lo cual permite una mejor fluidez y comunicacional dentro de cualquier departamento de ventas, sin importar su tamaño, ya sea grande o pequeño. ¿Para quiénes son este tipo de plataformas? Bueno, básicamente para organizaciones, empresas y emprendimientos que tengan al menos 10 empleados, donde haya múltiples canales de comunicación y donde nuestro potencial cliente pueda contactarnos por cualquiera de ellos. Bien, esto facilita, ayuda muchísimo a que la o las personas que estén en el departamento de ventas puedan administrarse mejor centralizando todos los contactos que ingresen. ¿Y para quién no es un CRM? Bueno, en este caso los emprendedores quizás sean los que más estorbo les generen, ya que como emprendedor y al tener una organización muy pequeña, quizás de un par de colaboradores o empleados, lo que sucede es que perdemos contacto vital con nuestros primeros clientes y esto es un pasivo en realidad, es algo que no nos beneficia, ya que plataformas como WhatsApp Business, Meta en general, ya tienen sus canales de contacto por donde podemos chatear. Es decir, simplemente podemos instalar, no sé, Messenger, Instagram Direct o WhatsApp Business y tenerlo en nuestro dispositivo. Y ya que nosotros gestionamos únicamente los contactos que ingresan, podemos hacerlo de una manera más precisa y más asertiva al estar en contacto directo con el cliente final, lo cual nos permite identificar potenciales problemas de una manera más rápida y como emprendedor esto es un activo muy fuerte. Ya en las empresas donde tenemos una organización mucho más grande, esto empieza a estorbar, ya que centralizar todo en una sola persona nos quita redundancia. Bueno, y ahora vamos con el ERP. El ERP básicamente, o como su nombre en inglés indica, Enterprise Resource Planning, que es un nombre extremadamente fancy, pero básicamente si lo tenemos que resumir es una plataforma, es un sistema, un conjunto de sistemas que nos permite administrar y manejar los recursos de una empresa. Si profundizamos un poquito más, esto implica el manejo de diferentes operaciones, como por ejemplo el manejo de inventario, compras, ventas, facturación, recursos humanos y un largo etcétera, etcétera. E incluso todo lo que tiene que ver con producción. Muchos ERPs no tienen el apartado de recursos humanos y producción y productividad, sino que se lo delegan a otros software especializados en ello, pero algunos sí son bastante completos y disponen de todas estas herramientas. He recordado el caso donde a Apple le han enviado facturas por servicios y productos que supuestamente se habían brindado y Apple liberaba pagos hasta que alguien de compras evidentemente o algún cargo gerencial se dio cuenta de ello. Muchas veces dentro de las empresas, voy a dejar ese caso en pantalla para que lo puedan ver, muchas veces dentro de las empresas sucede que con tanta cantidad de personal y procesos, subprocesos, a veces los procesos son necesarios, pero cuando no existe un proceso de toma de decisión de si liberar un pago o no a cierto proveedor que tenga algún cargo jerárquico o alguien que haga de control, de veedor durante ese proceso, pueden suceder confusiones como estas donde se liberan pagos. Evidentemente esto fue una estafa, pero pueden darse situaciones como estas donde bueno, y para quien no es un ERP, esto ya lo hemos contestado, aplica la misma lógica que la del CRM. Cuando tenemos un negocio, una organización extremadamente pequeña, quizás esto pueda llegar a estorbar, también por todas las desventajas que implica implementar un sistema de estos, ¿ok? Que ya lo vamos a charlar un poquito más adelante. Pero la premisa es muy similar y prácticamente la lógica con la cual se toma la decisión de si conviene o no implementar un ERP es virtualmente la misma a que la del CRM. Bueno, ya tenemos en claro qué es y qué no es y para quién no es. Ahora la pregunta es, ¿implementamos uno? ¿Implementamos ambos? ¿Ninguno? Bueno, con los criterios que ya he brindado, claramente son preguntas que puedes responder por tu propia cuenta. No hay un sentido de exclusión
cruzado ni directo, es decir, no es que yo por implementar un CRM no puedo implementar un ERP y viceversa, pero acá hay varias connotaciones que tenemos que entender y vamos a ver más adelante. Principalmente, como te imaginarás, la primera connotación tiene que ver con costos, pero en realidad es un poco más complejo que eso y vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. Esta sección me encanta porque habla de los costos. No todos son costos visibles y monetarios, sino que también hay costos ocultos en las cosas. Bien, ambas plataformas generalmente pueden tener costos visibles, que son los costos de licencia, básicamente para el ingreso y el uso de este tipo de plataformas. También algunas plataformas de este estilo enlatadas, tanto el CRM como el ERP, cobran un costo mensual. A veces el costo de licencia inicial de ingreso no existe, pero sí existe un costo mensual, el cual justamente por la renta de la plataforma hay que abordar. Algunas plataformas, principalmente los ERPs más antiguos, es decir, estamos hablando de ERPs del año 2010 para atrás, que generalmente se instalan dentro del sistema operativo, supongamos Windows, donde se instala como un programa, como una aplicación de escritorio, normalmente cuenta con un servidor y ese servidor es hardware, es un equipo que tenemos que tener, mantener y cuidar nosotros, ya que en muchas ocasiones, a veces como los empresarios desean tenerlos de manera local, bueno, esto es una cuestión a considerar y tener en cuenta. A día de hoy existen muchos ERPs y CRMs en la nube, la gran mayoría de ellos lo son, pero hay que saber que también existen en el mercado plataformas que son del estilo instalable, las cuales muchas de ellas requieren de hardware propio, es decir, una computadora que actúe como servidor. Y finalmente, software anexo. A veces los ERPs y CRMs vienen parcialmente incompleto o las plataformas que las comercializan vienen justamente con software anexo. Por ejemplo, plugins o upgrades. Básicamente estos son microventas o microtransacciones. A veces no lo son tan micro, estamos hablando de 3, 4, 5, 6 dígitos en muchas ocasiones, donde quizás el producto inicial es barato, pero todos los upgrades y todo el resto es mucho más costoso que el producto inicial de implementación o de la licencia del alquiler mensual. Bien, y los costos invisibles, esto es curioso porque además de los costos monetarios, que principalmente la diapositiva anterior hablaba de eso, los costos monetarios existentes de un tipo de implementación de este estilo, acá hay costos invisibles y que no necesariamente son monetarios. Generalmente cuando nosotros tenemos un proceso dentro de una organización, ya sea una empresa, pyme, lo que sea, lo que tenemos son procesos ya estandarizados. Por ejemplo, si nosotros venimos utilizando papel para generar una orden de trabajo interna dentro de una empresa, generalmente, si hay muchas personas involucradas, haya reticencia a un cambio si queremos pasar a un formato digital, un documento en PDF, por más que ese PDF lo podamos imprimir. Entonces, existe un proceso donde hay que transmitir esta cultura de mejora para poder implementar exitosamente este tipo de plataformas. Después tenemos la resistencia de clientes y proveedores. Los clientes y proveedores también son personas, valga la redundancia, y ellos también pueden sufrir cambios. Quizás antes yo no requería de una orden de compra para comprar un proveedor y ahora sí, ¿ok? Lo mismo de una orden de pago para que me libere un pago si me paro de un lugar de un proveedor. Bueno, los clientes y proveedores también pueden sufrir reticencias al cambio y entorpecerse procesos que antes eran más ágiles. Y finalmente, sí o sí, siempre existe un proceso de pérdidas, errores y daños. Generalmente se intentan que sean pequeños cuando se hace el onboarding a este tipo de plataformas. En el caso del CRM, clientes perdidos, negocios perdidos, ventas perdidas. Y en el caso del ERP, bueno, procesos que no han comenzado, procesos que no han hecho, pérdidas de información, informes que no se pueden sacar. Y esto es normal, esto es como parte del juego. En realidad, la adopción de cualquier proceso, independientemente de este caso estamos charlando de ERPs y CRMs, pero cualquier proceso que se adopte dentro de una organización tiene mermas, pérdidas y pequeños daños que se generan a lo largo del mismo y esto es totalmente normal y se tiene que aceptar como parte del costo de implementación. Los plazos de implementación, estos en realidad están muy atados al tamaño de la organización, el tipo de plataforma que se va a implementar, la complejidad, la reticencia del cambio que se tenga. Pero podemos hablar que en función de que más grande sea la empresa o organización, más se va a tardar de implementar por todo lo mencionado anteriormente. No importa cuál sea, si es un CRM o un ERP. Generalmente los CRM son más rápidos de implementar.
Bien, y cuando nos hacemos todos estos planteos, la pregunta que surge casi de forma obligatoria y entendiendo también todos los costos que tienen, tanto de tiempos así como también financieros, es si existe una alternativa a todo esto. Bueno, la respuesta a esto realmente es no, en realidad que son plataformas necesarias para el crecimiento de una organización, ¿ok? A más grande sea la organización, y ustedes lo pueden ver en cualquier tipo de empresa o organización, a más grande es, mayor cantidad de procesos tienen centralizados dentro de este tipo de plataformas. Pero en realidad también existen alternativas que sean más amigables. Bueno, sin ir más lejos, yo soy gerente comercial de una software factory donde nos dedicamos al desarrollo de software a medida. Desarrollo de software a medida que en realidad tiene que ver con justamente CRMs, ERPs y otras plataformas que mejoren la productividad dentro de un negocio, aumenten el control y reduzcan errores humanos. Entonces, acá es donde entra básicamente el nivel avanzado, tal como dice la tarjeta, donde empezamos a hablar de soluciones personalizadas. ¿Ok? Ya no es el sistema al cual nosotros nos adaptamos, sino el sistema, el ERP o el CRM que se adapta a nosotros. Esto es un servicio, es una solución bastante fancy que no es para todos, ya que obviamente requiere de también tiempos de desarrollo, implementación y demás. Algunos beneficios, bueno, no tenemos licencia de ingreso, evidentemente al ser un software nuestro, es decir, que nosotros desarrollamos para ustedes, no hay un costo de ingreso. Tampoco hay un alquiler mensual ni un costo de licencia sorpresa y generalmente, por lo menos en los últimos 10 años, todos los software que se vienen desarrollando y lo posible son en la nube, tampoco hay un costo de hardware muy grande más que un micro servidor de 10, 20 dólares al mes que permite llevar las operatorias de todo el negocio. Entonces, de esa forma también nos ahorramos muchísimo costo mensual. También tenemos la posibilidad de mitigar, bajar notablemente todo lo que es la reticencia al cambio, ya que el sistema se adapta a las necesidades del personal y del equipo, por lo cual todo lo que es la reticencia al cambio se ve mermado notablemente, así como también la reticencia de clientes y proveedores. Obviamente existe, sí, existe, es algo innegable, pero se mitiga notablemente en varios órdenes de magnitud. Y finalmente, algunos CRMs y ERPs enlatados tienen algún tipo de automatización o proceso con inteligencia artificial, pero nosotros podemos implementarlos desde base, es decir, un core y un comienzo, apalancarnos con este tipo de herramientas y aún más a día de hoy cuando podemos desarrollar muchos de estas plataformas, los diferentes módulos que contienen las mismas, de manera muchísimo más ágil que lo que veníamos haciendo hasta hace 5 o 7 años atrás. La contra, bueno, obviamente como cualquiera de las soluciones que venimos hablando, hasta acá veníamos hablando de la posibilidad de implementar un CRM y un ERP que sea totalmente enlatado, es decir, adquieres el producto que ya está listo y utilizas lo que hay. La contra principalmente, obviamente, al desarrollar algo a medida es que requiere de tiempo, ¿ok? Así como existe un tiempo de implementación, existe un tiempo de desarrollo, y requiere la colaboración de todo el equipo. Para que no exista esa reticencia al cambio, se necesita que el equipo participe en el proceso de desarrollo, se involucre de sus opiniones y guíe el proyecto de software a medida para que vaya a buen puerto en función de las necesidades y características y particularidades que tiene cada equipo. Por lo cual, esto es importante considerarlo ya que sí existen costos y los costos principales tienen que ver justamente con el tiempo, hay que tener paciencia y con la colaboración del equipo. Y el presupuesto, bueno, es casi idéntico. ¿Y por qué? Porque en realidad un ERP o CRM que se adquiere y se paga mensualmente, si lo empezamos a comparar, las cuotas que tienen cada uno de ellos se asemejan bastante a las cuotas que tiene el desarrollo de un software a medida, solo que el software a medida tiene un proceso de conclusión. En cambio, los ERPs y CRM generalmente es una renta por tiempo indefinido, por lo cual básicamente una vez que se amortiza el desarrollo, el costo baja a prácticamente cero, algo que evidentemente no sucede si adquirimos un enlatado y por el cual pagamos licencia. Y esto es clave para entender. Los enlatados generalmente se rentan, nunca son de nuestra propiedad, sino que nosotros pagamos una licencia de uso. Entonces, si estás interesado en profundizar un poco en el desarrollo y cotizar un ERP o CRM o cualquier otro software a medida, ya sea de escritorio, mobile o web online en la nube, puedes contactarnos al correo que aparece en pantalla.